Inicio con el mensaje de hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por la gracia inmerecida que tú nos das. Por tu propia decisión nos has amado, Señor, no porque lo merezcamos, sino porque tú has decidido amarnos tal cual somos, Padre. Y te damos toda la gloria a ti. Tú eres el primer lugar en nuestra vida, en este lugar, en nuestros corazones. Ponemos en tus manos este tiempo de la enseñanza para que sea tu Espíritu Santo gobernando sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra alma, nuestro corazón, y que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad, ayudándonos a discernir la verdad de tu palabra y guiándonos, Señor, a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre. Quita todo aquello que quiera venir de sabiduría de los hombres, Señor, para que sea tu sabiduría la que gobierne y la que reine, Señor, en medio de este mensaje, Padre. Gracias de verdad por tu amor, por tu bondad y por ser tan evidente que quieras tener una relación con cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar la introducción de este mensaje. Tiene como título Reconciliados con Dios. Y ese reconciliados con Dios tiene un significado muy profundo, muy fuerte. No es nada más el que podamos retomar una relación común, sino que es retomar una relación con Dios directamente, con el Padre. Pero antes de llegar ahí, vamos a analizar un momento de dónde venimos, el trasfondo. Y es que como herencia de Adán, vamos a ir desde el principio, como herencia de Adán, tenemos el pecado. Y ese pecado ha dado a luz la muerte. Por lo tanto, toda la humanidad, de generación en generación, y hasta el final de los días en este mundo, tiene como herencia este legado de Adán, el pecado. Y por eso es que todos los seres humanos están condenados a una muerte, están condenados a recibir la ira de Dios sobre ellos. Y esta es la herencia del impacto que dejó la decisión de Adán en aquel momento, de que conscientemente comió del fruto sabiendo toda la instrucción y el mandato de Dios. Él ya lo sabía en detalle, directamente del Padre, pero aún así tomó la decisión de pecar. Y Tiago, mi hijo, ayer mientras yo estaba estudiando un poco, repasando el mensaje, él estaba escuchando y me preguntaba, pero papá, ¿cómo que Adán, si la que tomó la fruta del árbol fue Eva? Entonces yo le decía, bueno, eso exactamente fue una buena oportunidad para poder explicarle el por qué, ¿verdad? La razón. Y entonces, con palabras muy simples y sencillas, busqué cómo explicarle que Eva había sido engañada, aunque ella sabía, fue engañada porque la verdad de Dios había sido distorsionada por Satanás. Y fue manipulada y fue engañada y ella tomó del fruto. Y cuando vio que no había muerto, porque la figura que ella tenía en mente era de que iba a morir físicamente, como vio que no había muerto, llevó del fruto a Adán. Y entonces él comprendió que Eva había sido engañada y que Adán, por propia decisión, al ver que no le había sucedido nada a Eva físicamente, ellos no entendían que la muerte primera era la muerte espiritual. Y como él no vio que Eva había muerto, entonces decidió, voy a tomar también del fruto. Y comió del fruto, y ahí el daño ya había sido hecho. Ahí se quebrantó la relación armoniosa que el hombre tenía
con Dios. Entonces él comprendió por qué la diferencia, ¿verdad? Entonces ese es el legado que Adán le ha dado y el impacto que Adán le ha dado a la humanidad. El pecado como herencia, la muerte, la rebeldía. Y bueno, y más detalladamente en los primeros 2 capítulos del libro de Romanos tenemos, ¿verdad?, cómo la humanidad, en lugar de evolucionar, ¿verdad?, como algunos dicen, más bien ha sido un retroceso de degradación, ¿verdad?, por causa del pecado, de las pasiones, las concupiscencias de sus corazones. Ahora, Dios sabía esto. Dios no tomó por sorpresa el pecado. Él sabía que ya el hombre y la humanidad no tenía cómo poder solucionar esto. El daño ya había sido hecho y el hombre no tenía cómo poder justificarse delante de Dios. No podía hacer nada para evitar librarse de la ira de Dios, de la muerte, de sus genes pecaminosos, de su naturaleza humana, de la naturaleza caída. Y por eso Dios proveyó una esperanza desde el principio, anunciando la simiente de la mujer, y a través de los años, a través de la ley y los profetas, de la simiente de Abraham, del linaje de David, hasta el día en el que iba a nacer un Salvador. Esa fue la provisión de esperanza que Dios le dio a la humanidad desde el principio, de que un día vendría un Salvador. Y ese Salvador necesitaba nacer en la ciudad de Belén, concebido por el Espíritu, a través de una mujer virgen en el pueblo de Israel, en el tiempo establecido por Dios. Y esa fue la luz que visitó el mundo, la encarnación del Hijo de Dios, el Creador visitando a su creación. Y esta introducción no es como por el hecho de que estemos en esta época de diciembre, sino porque es para una muestra de que verdaderamente todos los días podemos meditar en esto, en el nacimiento de nuestro Señor. Por eso Jesús necesitaba venir, porque la humanidad no tenía cómo, pero también porque Dios decidió amarnos a pesar de todo y entregar a su Hijo, y su Hijo voluntariamente morir en una cruz en sustitución por la condenación y el sufrimiento que cada uno de nosotros debíamos de pasar. Y hoy podemos gozar de salvación y justificación en Él, cuando ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra fe en Él. No es nada más creer intelectualmente, conocer intelectualmente, religiosamente, sino que una convicción propia en nuestro corazón que produzca una transformación en nosotros al poner nuestra fe en Jesús. Así que en esto hemos conocido el amor de Dios, de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero también al mismo tiempo en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y por eso envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y algunos dirán, pero yo no le dije a Dios que me amara. Yo no le dije a Dios que me creara. ¿Y cómo si yo voy a tener esta herencia de pecados si yo no es culpa mía? Bueno, todo eso Pablo lo va a desarrollar en la siguiente sección, en el capítulo 5. Así que vamos a iniciar viendo el objetivo, cuál era la razón de la justificación. No es solamente la salvación del hombre, sino la reconciliación. Así que vamos a iniciar, o vamos a continuar más bien en el capítulo 5 del libro de Romanos, en el versículo 6, dice:
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ir al versículo 6. Porque la grandeza del amor de Dios no gira en torno al ser humano. Así que si usted pensaba que el mundo gira alrededor de usted, lamento decirle que no. Lamento decepcionarlos. El amor de Dios gira en torno a su decisión de amarnos. Gira en torno a Él, no en el hombre. Él nos creó y decidió amarnos. Y ya. Y entonces, en ese amor en el que consiste su gracia, su misericordia, su decisión, Él envía a su Hijo, el Cristo, a morir por todos los impíos. Cuando en el versículo 6 nos dice que éramos débiles, lo que quiere dar a entender esta frase es que éramos inútiles, insuficientes para poder hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. No teníamos, éramos incapaces completamente de poder, o somos incapaces completamente de poder hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. Estábamos indefensos. Y es por eso que dice el versículo, continúa diciendo, a su tiempo, o sea, en el momento preestablecido por Dios, anunciado por Dios, profetizado por Él en el Antiguo Testamento desde el principio, que iba a enviar a Cristo. En su tiempo, Él murió por todos los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Todos nosotros. Y si quiere ver más en detalle, puede leer capítulo 1 y 2 del libro de Romanos. Ahí habla acerca de la degradación de la raza humana y de quiénes son todos aquellos, la generalidad de todos los impíos, todos aquellos que están rebelados en contra de Dios, que resisten a Dios, que no quieren nada con Él y que se deleitan en sus propios deseos. Esos son los impíos, o sea, usted y yo. Y Cristo murió por todos nosotros. Entonces, esto nos da a entender de que indiferentemente quién sea usted, qué haga usted o qué no haga, Cristo murió por usted. Quiere decir que Dios no tuvo una condicionante para amarlo, para amarnos. Simplemente decidió hacerlo porque sabía cuán malo y cuán injustos somos cada uno de nosotros. Cuando en el versículo 7 nos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Cuando habla de justo y bueno, es acerca de la perspectiva del ser humano. Uy, qué persona más correcta, más justa en sus decisiones. Qué salomónico, ¿verdad? Que es en tomar decisiones. Uy, qué buena esta persona, cómo ayuda a la gente, qué buenas obras hace, de caridad, de corazón, sin ningún interés. Lo que Pablo está planteando acá es como ese ejemplo de, uy, pudiera ser que alguien quiera morir por esa persona. Interponer su vida para que esta persona se salve y no muera. Y esto es difícil de ver, muy difícil, a no ser que usted tenga un guardaespaldas y se interponga cuando vayan a atentar con su vida. Pero eso no es algo voluntario, usted está pagando y la persona sabe y se está arriesgando. Lo más cercano a esto lo pudiéramos ver la relación con un familiar, con un hijo. Es lo más cercano, pero de igual manera
es solamente por una persona. Entonces, por eso, en esto vamos a conocer el amor de Dios. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor no con unos, no es selectivo, no con estos otros, no, sino que con todos nosotros. Juan 3:16, Dios amó al mundo, a todos en general, que ha enviado a su Hijo para que todos se salven. Entonces, Dios no está siendo selectivo solo por el pueblo de Israel, solo por la descendencia de Abraham, físicamente hablando, no, por todos. Ha mostrado su amor con todos, que a pesar de que éramos nosotros los deudores, los culpables, los que lo ofendimos a Él, aún así, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y en esto muestra su amor, de que no murió por el que nosotros pensamos que es justo o el que es bueno, no, por todos, porque Dios sabe cuán malos, cuán inmerecedores somos de su gracia. Y sabe, por más que usted vea bueno a alguien, solo Dios sabe cuán malvado, cuán injusto, cuán malo es una persona. Una vez escuché a alguien que decía que estaba siendo insultado por otra persona y esta persona simplemente guardaba silencio y pensaba, si supiera que yo soy más malo de lo que me está diciendo que yo soy. Y fue un pastor, porque es que eso somos por naturaleza humana. Esa es parte de la herencia de Adán, que en nuestro interior hay maldad. Y por más que éramos nosotros los culpables, Dios decidió amarnos, enviando a morir a su Hijo en la cruz. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando en el versículo 9 nos está hablando de que pues mucho más estando ya justificados, aquí le está hablando a todos aquellos que ya han sido justificados, de que no es solamente la justificación, sino que hay más. Usted no solamente ha sido justificado delante de Dios, sino que también la condenación de la ira de Dios que venía sobre usted ha sido quitada. Hemos sido salvados de esa ira, porque en nuestras propias capacidades no podíamos como seres humanos. No había probabilidad. Entonces en eso también muestra Dios su amor para con nosotros, de que Él ha provisto la justificación para que su ira, porque Dios sabe cuánta ira va a derramar sobre aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Y si no lo han reconocido, ¿sabe qué es lo que están haciendo sin darse cuenta? Rechazando a su Hijo. Y si nosotros, cuando nuestros hijos son rechazados por alguna persona, nos sentimos enojados, airados, ¿cuánto más nuestro Padre, que ha enviado a su Hijo a morir para que usted tenga salvación, para que usted tenga vida eterna, cuánto más será su ira sobre aquellos que rechazan al Hijo de Dios, que lo rechazan a Él? Entonces, esto nos debe hacer meditar, Entonces dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, hay más. Versículo 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, alabamos a Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se da cuenta que en estos versículos la palabra que más se repite es reconciliación? ¿Sabe por qué? Porque ese es el principal objetivo por el cual Cristo vino a este mundo. Para que la relación que había sido quebrantada entre el hombre, la mujer, con Dios, fuese restablecida. No es nada más que somos familiares y nos estamos reconciliando y compartimos y todo y ya. No, Dios quiere tener esa relación íntima, profunda, cara a cara con usted y conmigo. Y por eso Jesucristo fue enviado. No solamente para que usted tenga salvación, para que tenga justificación, para que usted esté en paz para con Dios, para que usted tenga acceso a la presencia de Dios y futuramente a su gloria eterna, sino para que la relación sea reconciliada y haya amor, armonía, comunicación de dos vías, no solamente de una vía como era antes del nuevo pacto, que era Dios hablándole al sacerdote y el sacerdote hablándole al pueblo. Ahora Él quiere restablecer la relación con todos. ¿Sabe? Usted no sé si puede lograr comprender la magnitud de lo que significa esto. La reconciliación es volver al estado natural, original, con el plan de Dios en el principio de la creación, en donde Adán y Eva caminaban en medio del jardín en comunión armoniosa con el Padre. Esa es la reconciliación que Dios quería traer y la que Él quiere traer a través de Jesucristo, a través de su Hijo, que esa línea se vuelva a unir. Por eso es que insistimos de que esto no es acerca de religión, es acerca de una relación, porque ese es el objetivo. El objetivo no es que usted sea salvo, no es que usted sea justificado, el objetivo es que seamos reconciliados, unidos nuevamente con el Padre. Y esa unidad inicia aquí en esta tierra. Y por eso Pablo dice, nos gloriamos, nos gozamos, porque nuevamente podemos disfrutarla desde este momento, aunque estemos en este cuerpo de muerte. Podemos disfrutarla, pero continuaremos haciéndolo en el futuro cuando partamos de esta tierra a la presencia gloriosa de nuestro Padre. Ya no espíritu a espíritu, sino ahora cara a cara con Él. Ese era el objetivo, la reconciliación. Entonces podemos comprender, Dios, usted, su amor es tan grande que no espera que nosotros demos el primer paso para pedir perdón. No, usted dio el primer paso y todos los pasos para que nosotros solo diéramos uno, y es poner nuestra fe en Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su gran amor. Un comentarista decía, si Dios hace todo esto por sus enemigos, ¿cuánto más no hará por aquellos que son sus amigos? ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Porque eso es parte de los beneficios de la justificación. Ya no solamente estar en paz para con Dios, no solamente ya no ser enemigos de Dios, no solamente tener acceso a su presencia mientras estamos en esta tierra y optar y garantizar la comunión que vamos a tener con Él en su presencia, sino que también
esta reconciliación, esta relación con Él. Parte de los beneficios. Y no solo eso, sino que parte de los beneficios vimos anteriormente, que es que todas las circunstancias que este mundo quiere usar como tribulación y prueba para venir a destruir nuestra fe, para venir y destruir nuestra esperanza, Dios la va a usar como herramienta para poder generar y crear y formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Así que, hermanos, en Cristo todo es ganar, ganar. No hay pérdida. En Cristo no pierdes, ganas, 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 y todo es ganar, ganar. Así que Él es la mejor opción. Él es la única opción. Es la única manera. Ahora en versículo 12, Pablo va a exponer un tema interesante respecto a la herencia que tenemos de Adán. Y va a exponer un argumento y vamos a poder comprender cómo es que la muerte reina y se pasa de generación en generación. Versículo 12 dice, por tanto, tenemos una transición acá. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esta última frase básicamente nos dice, por lo tanto, más bien es, todos pecaron. Porque la muerte y el pecado que ha entrado a través de un solo hombre, de esa manera se ha transmitido generación tras generación. Así que los hace a todos pecadores. Es esa genética que ha ido pasándose y distribuyéndose y creciendo y desarrollándose en cada hombre, en cada persona, que los ha llevado a desviarse completamente del conocimiento de la verdad de Dios hacia sus pasiones, a como aquellos que se creen buenos, los hace vivir engañados de que no necesitan de un Salvador. Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y esto es un argumento, lo que Pablo está planteando ahí, que va a explicar en el siguiente versículo. Pero, de nuevo, debemos comprender que la decisión de Adán de tomar el fruto con su entendimiento, sabiendo de que Dios le había dicho que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, él lo hizo con entendimiento. Porque ¿qué dice Génesis en capítulo 12? En el capítulo 2, que cuando comieres de este fruto, por lo tanto, morirás. Y esa fue la confusión, y eso fue lo que la serpiente tomó para enredar a la mujer, para confundirla. Distorsionó la verdad de Dios, haciéndole ver de que ella no moriría físicamente. Y ese fue el engaño que Satanás plantó en la mujer, que no moriría físicamente. Y cuando ella toma y ve que no muere, va nuevamente, lo que dijimos al principio, lo lleva a donde Adán ve que la mujer está bien y dice, bueno, probablemente no vaya a pasar nada, veamos a ver, teniendo el conocimiento. Por eso la transgresión fue de Adán, no de Eva. No comprendiendo de que esta muerte no solamente hablaba de una muerte física, sino también de una muerte espiritual. Y ese gen comenzó a transmitirse generación tras generación. Y de hecho, la muerte física viene consecuencia de esto, porque la voluntad de Dios no era que el hombre y la mujer murieran, sino que fructificaran, que crecieran, se multiplicaran y convivieran con Él eternamente. Pero esto se vio pausado, se vio quebrantado por causa del pecado.
y por eso entró la muerte. Y ese es el impacto que tuvo Adán sobre toda la humanidad. Y el argumento que Pablo plantea en versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Eso es una especie de argumento que muchos tienen, pero ¿cómo se iban a inculpar? ¿Cómo garantiza usted de que antes de Moisés, entre Adán y Moisés, había pecado, había condenación sobre el pecado? ¿Cómo garantiza usted y cómo fundamenta usted de que este gen de pecado, de maldad, se transmitió generación tras generación? Este es el argumento que Pablo está como planteando, porque muchas personas se lo pueden preguntar. ¿Cómo puede usted culpar a alguien si no conoce la ley? Está en ignorancia. Pero entonces, en versículo 14, inicia diciendo, no obstante, y esta frase conlleva a una objeción a la idea anterior. O sea, ese es el significado. No obstante, significa una objeción a la idea anterior. O sea, en este caso, al versículo anterior. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Cuando Pablo está diciendo, está levantando la mano, por decirlo así, objeción, la muerte es la evidencia, la muerte física es la evidencia de que todos pecaron, de que a todos se les fue transmitido esta herencia de Adán, del pecado de Adán. La muerte entre Adán y Moisés durante todas esas generaciones es la evidencia de que todos estaban destituidos, lejanos y condenados por Dios. Esa es la evidencia. Y la muerte sigue reinando en esta tierra. Por lo tanto, todos continuamos siendo parte de esa herencia de condenación. Y por eso Cristo tuvo que venir, para reconciliar nuestra alma primeramente, nuestro espíritu primeramente, reconciliar y restituir esa muerte espiritual que había entrado al mundo a través del pecado en el principio, para darnos vida en el espíritu. Y eventualmente vendrá para restituir nuestros cuerpos a cuerpos glorificados y vivir en esa comunión armoniosa en la cual el Señor, en la cual Dios, el Padre, quería que mantuviésemos desde el principio. Entonces, la culpabilidad es de todos nosotros. Sí, somos culpables. ¿Qué lo evidencia? La muerte física, pero también la muerte espiritual, ahora que comprendemos. Cuando Pablo habla acerca de que la muerte reinó incluso en aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, está hablando de aquellos que no conocían el mandato de Dios. O sea, de los que estaban en ignorancia. Entonces todos son culpables, todos están condenados y son merecedores de la ira de Dios. Pero por eso el impacto que vino a dar el segundo Adán, el Cristo, tiene un impacto diferente. Nos dejó una herencia diferente. Y al final del versículo dice, el cual es figura del que había de venir. Pablo está poniendo a Adán como una tipología de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque si vemos, Jesús fue concebido por el Espíritu, fue enviado por Dios en pureza, sin pecado, como Adán en el principio. La diferencia es el impacto que cada uno de ellos tuvo en la humanidad.
Adán, una herencia de muerte y condenación. Jesucristo, una herencia de vida y justificación. Pero este era el anunciamiento del que había de venir, el Salvador. Esa es la diferencia, que Él vino a traer justificación y gracia. Entonces, hermanos, de nuevo, tenemos una herencia, una herencia de muerte a través de Adán. Pero en Jesucristo tenemos una herencia de vida y de justificación y beneficios que podemos disfrutar en esta tierra de justificación. También recordemos, en Cristo todo es ganar, ganar. Todo. Hasta la prueba, la tribulación, el dolor, el sufrimiento, aunque no parezca, tenemos las de ganar en Cristo Jesús. Él es nuestra garantía de que todo va a estar bien. Dios sabe lo inmerecedores y malos que somos. Él lo sabe. No hace falta que usted se lo diga, pero sí que lo reconozca. Pero aún así sepa que Él te ha dado las de ganar si pones toda tu fe y confianza en el Señor. Y por último, no hay más objeción a su gracia y perdón. Solo recíbalo. Solo debemos de recibirlo, no hay nada que hacer. No levante su esfuerzo, sus manos, sus brazos en tratar de esforzarse por lograr algo. Ponga toda su fe y confianza en Él y simplemente reciba su amor, su bondad. Él ya tomó la decisión de amarnos tal y como somos. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es poner toda nuestra fe y confianza en el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué la humanidad se ha puesto ahora que digamos, uno lleva a alguien a un trabajo y después esa misma persona que se busca el piso me entiende que puede al dueño del trabajo? Y yo lo he visto últimamente que me ha estado pasando, que uno le da la mano y se la mueve. Bueno, es parte de la... Que la palabra que fue amados unos a los otros, todo eso se ha perdido. Porque ahora es, si yo te doy trabajo, pues se gusta el piso y el otro queda bien y el otro. Bueno, es parte de la naturaleza caída. Estamos en este cuerpo y esto no quiere decir que dentro de la iglesia no se vaya a dar que una persona traicione a otra. Porque no se trata acerca de lo que creemos, se trata acerca de lo que somos. Estamos en un cuerpo de pecado. Va a haber traición, va a haber decepción. A ver, y Dios no pone pruebas, Él nos permite entrar a ellas para formar su carácter en nosotros. Lo que pasa es que el mundo siempre va a venir a buscar cómo apagar nuestra fe, nuestra esperanza, a cómo destruirnos por naturaleza, porque le hemos dado la espalda a este mundo. Sí, Jesús pensaba que estaba haciendo el bien y estaba haciéndolo, pero por más que quisiera hacer el bien, sanando a enfermos, tocando a los leprosos, y el mandato que Él le dio a su discípulo, a Pedro, por ejemplo, debemos de perdonar a nuestros enemigos 70 veces 7. O sea, siempre. Aunque duela, aunque nos haga sufrir, aunque cueste por el orgullo y la ira que sale a raíz de la herencia de Adán en nuestra carne, todo esto es parte de, y por eso es que a los que somos justificados tenemos las de ganar en Cristo.
No porque a la otra persona le vaya a suceder algo malo, no, sino porque todas las cosas que en este mundo y que este mundo quiere usar para destruirnos, el Señor las va a usar para transformarnos, para ir puliendo su obra en cada uno de nosotros. Entonces en eso podemos encontrar paz, en eso podemos encontrar refugio, en eso podemos encontrar esperanza, paciencia, en que Él es quien está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros y lo continuará haciendo hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias por tu palabra, que es la que trae convicción a nuestra vida. Y gracias porque es la que el Espíritu Santo usa para traer convicción a nuestros corazones de toda verdad. Que no es sabiduría de los hombres, sino que es tu sabiduría. Gracias, Padre, por la reconciliación que podemos encontrar a través de Jesucristo. Porque ahora comprendemos de que no es por nuestras obras, no es porque te caemos bien, sino porque tú has decidido amarnos y quieres y deseas que nosotros estemos reconciliados contigo. Ese siempre ha sido tu deseo después de que Adán pecó. Que esta relación se restituyera nuevamente. Y gracias a Jesucristo, aquí estamos nuevamente teniendo relación contigo directamente, de amistad, de padre a hijo. Gracias, Padre. Porque ahora comprendemos de que no es acerca de nuestra salvación, no es acerca de nuestra justificación, es acerca de la reconciliación, de la relación que tú quieres tener con nosotros, por medio de tu Hijo Jesucristo. Así que tú has dado todos los pasos necesarios para que esto suceda. Señor, y que esto nos enseñe también como creyentes a buscar la reconciliación unos con otros, con nuestros hermanos, con otros miembros del cuerpo de Cristo, también con otros familiares y con aquellos que no conocen de tu verdad y tu amor. Ayúdenos a comprender esto, que esa fue la razón, Señor, ese es el motivo. Y gracias porque tú nos has alcanzado y no tomas en cuenta, Señor, nuestro pecado, ahora que estamos en Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.